Entonces, sí, Madero, para José Vasconcelos, sí representaba una esperanza para México, para sacar al país, ¿no? Y que no fuera influenciado por el extranjero completamente. Pero no pero como vimos, eso le costó que todos se pusieran en contra de él. Bueno, la mayoría, toda esa maquinaria de que es el extranjero, todo lo que domina, ¿no? Todos los que le sirven. Este, bueno, entonces uno de esos que sirvió para derrocar a Madero, uno que fue el fundamental, fue Victoriano Huerta. Victoriano Huerta fue prácticamente el instrumento principal para derrocar a Madero. No habían funcionado las revueltas de Pascual Orozco ni de Zapata. Entonces, finalmente fue uno cercano a él. Dice, dice acá, ay, espérame, ahí está. Madero no tenía en contra de Huerta ninguna prueba, y si al contrario existían públicas y reiteradas expresiones de una lealtad que se había demostrado antes con hechos. Es decir, con derrocar las sublevaciones, las rebeliones, con derrotarlas. Victoriano Huerta las derrotó. En un momento decisivo para su vida y para el destino del país, Madero consumó la prueba peligrosa de armar a Judas, es decir, a Victoriano Huerta, haciendo una referencia bíblica o una metáfora bíblica con Judas Iscariote, el traidor. Entonces, a él se refiere con eso, a Victoriano Huerta, como Judas Iscariote, digamos. Es una expresión, ¿no? Entregándole su confianza. El Judas Huerta, bueno, aquí lo menciona, el Judas Huerta sonrió, abrazó públicamente a Madero y tomó el mando del palacio, porque había muchas sublevaciones, muchas rebeliones para derrocar a Madero. El mando de la plaza, enseguida con el pretexto de que necesitaba fuerzas suficientes para atacar a los sublevados, empezó a ordenar movimientos de tropas en todo el país, todo bajo la tolerancia inepta de un ministro de guerra que no supo cumplir con su deber. Y así comenzó la llamada decena trágica, la famosa decena trágica. Días de angustia nacional y de incertidumbre y confusión, pues nadie se explicaba que el ejército entero y las fuerzas auxiliares y el gobierno todo estuvieran impotentes y dedicados a tiroteos esporádicos en contra de un grupo de 800 hombres, encerrados en una posición que un par de cañones modernos, bueno, en esa época podían derribar en unas cuantas horas. Entonces sí, hubo muchos tiroteos que dice José Vasconcelos, se pudieron ahorrar con unos cuantos cañonazos. Si es que realmente se quería eliminar a los sublevados, derrotarlos. Una explicación del enigma es que la diplomacia intervino en auxilio de los alzados. El embajador Lane Wilson de Estados Unidos envió la advertencia de que se consumaría desembarcos de marinos yanquis en Veracruz si un solo americano, o bueno, norteamericano de Estados Unidos, era muerto o molestado por el combate que se desarrollaba en el corazón de la ciudad. Entonces, sí, siempre la intervención extranjera, les digo, siempre ha sido un factor en nuestra historia que hay que tomar en cuenta. Muchos lo ignoran o muchos no lo mencionan, pero sí es un factor que siempre estuvo en la historia de México. Mientras tanto, Huerta metió a Palacio tropas adictas, dejando a Madero convertido en prisionero de hecho. Espérame, déjeme conectar aquí en internet porque me anda aquí fallando. Cablearlo. Ahí está. Estaba por wifi, pero mejor lo cableo. Ahí está ya. Entonces hasta Madero quedó prisionero y ya después fue derrocado. Entonces, en uno de los asaltos a la oposición, Huerta usó dos regimientos de auxiliares maderistas, los lanzó a caballo a media calle para que fueran ametrallados por los defensores de la ciudadela, que previamente advertidos lograron acribillarlos. La traición fue tan patente que el público empezó a desconfiar y circularon por el país las especies más contradictorias, que ya no era Félix Díaz el jefe de los enemigos del gobierno, sino el propio Huerta, que tenía preso a Madero. Entonces sí, ahí fue donde se consumó la traición.
Ya después, Madero sería obligado a renunciar. Victoriano Huerta quedaría de presidente interino y Félix Díaz se presentaría candidato a las elecciones que deberían verificarse pocos meses después. Vamos a ver. Y ya después, incluso dice, disponía también Victoriano Huerta, no, disponía también Henry Lane de un grupo de senadores mexicanos, supuestamente. Digo, de sangre sí, pero leales a la patria no. Políticos y corrompidos del viejo régimen porfiriano que se sumaron al cuerpo diplomático de Estados Unidos para pedir la renuncia de Madero. Ah, bueno, entonces, y ya después, dice, tan pronto y Madero y los ministros quedaron presos, Huerta mandó a tocar las campanas de la catedral y salió al balcón del palacio. Habló a las pocas gentes que allí se reunieron, expresando que había destruido al presidente por convenir hacia la patria y que según él, pues así dicen todos los políticos, ¿no? Y que se hacía del mando y mandaría abaratar las provisiones, obsequiar al pueblo, ¿no? El hombre estaba borracho, según su hábito. Mira, imagínense. A las pocas horas, Félix Díaz abandonó la ciudadela al frente de sus tropas y en desfile macabro atravesó la ciudad, entre los aplausos de los de la pseudoaristocracia corrompida, desecho del porfirismo. En Palacio se abrazaron los dos felones. Los diputados al Congreso, convocados a punta de bayonetas, sesionaron, es decir, amenazados, sesionaron esa noche para legalizar la situación creada. Madero consintió en firmar su renuncia, por fuerza mayor y porque se le prometió que sería respetada la vida de sus partidarios, a cambio de su sacrificio político. No supo que horas antes había sido víctima su hermano. Entre los diputados solo hubo 6 que se negaron a aceptar la renuncia de Madero como presidente, de Pino Suárez como vicepresidente, y votaron contra la elección de Victoriano Huerta como presidente interino. La cobarde actitud de la mayoría de la Cámara sirvió de pretexto para que los militares prestaran todos obediencia a Huerta, en vez de rebelarse contra quien traicionaba a su jefe y a las instituciones. Entonces, sí, ahí está. Así fue como fue derrocado Francisco y Madero. Y lamentablemente, bueno, vamos a seguir leyendo. Temeroso de incurrir en responsabilidades ante su propio gobierno, el embajador Wilson, presidente de Estados Unidos, exigía que se respetase la vida de Madero. Porque temía, no es porque por bueno, sino porque temía que se manchara su imagen. Y estuvo dispuesto el tren que debía conducirlo a Veracruz. Pero supo Huerta que el general Velasco, jefe de la guarnición del puerto y hombre de honor, se disponía a recibir a Madero con honores de presidente. Asustados los traidores ante el peligro de una justa reacción popular y a un militar en Consejo de Ministros, resolvieron el asesinato de Madero. Junto con Pino Suárez fue muerto Madero de un tiro en la cabeza, que le dio el policía Cárdenas, al ser trasladado por la noche a la Penitenciaría Federal. El terrible suceso que tanta sangre había de costar al país ocurrió el 22 de febrero de 1913 a las 11 de la noche. Mientras toda una facción se cubría de oprobio, Francisco Madero entró limpio a la historia, uno de los pocos en quien puede fundar su orgullo la raza mexicana. Entonces así terminó. Y vendría para el país una serie de revueltas sanguinarias, mucha inestabilidad que no tendría fin hasta nuestros días. Vamos a ver. Victoriano Huerta después, digo a manera de resumen, después sirvió como siempre a Estados Unidos. Siguió haciendo lo mismo que los demás presidentes anteriores. Bueno, y más adelante incluso dice que los demás, sí hubo pleitos interiores, obviamente, pero todo por el poder. Finalmente todos iban a obedecer a Estados Unidos, tanto Huerta como Carranza y como otros. Realmente no tenían un proyecto para el país. Vamos a seguir.
Dice, la acción de la Cámara de Diputados al aceptar la renuncia del presidente constitucional y nombrar en su lugar al usurpador justificaba la pasividad de los blandos, que suelen ser la mayoría. Así actualmente me atrevo a decir que si esta situación surgiera en la actualidad, ningún diputado tendría el valor de ser fiel al presidente. No digo que después de todo el presidente salió electo por elecciones, pero si digamos que hubiera una revuelta hoy en día, créanme que ningún diputado se mantendría fiel al presidente o fiel al país. Serían blandos como en la mayoría de la historia. Todos los diputados están por conveniencia, porque se unieron a tiempo al partido gobernante para tener pues su puesto, ¿no? Y tener dinero. A los diputados se les paga mucho. Entonces realmente no es que realmente quieran hacer algo por el país, sino que se subieron al barco. Y muchos de ellos venían del partido anterior. La mayoría venían del partido anterior. Entonces sí, no realmente no están ahí por México. Bueno, entonces, pero el escándalo provocado por el asesinato del justo, no solo en México, incitó a la acción reivindicadora. Bueno, entonces sí, vamos a seguir. Ya después surgió Venustiano Carranza. El gobernador, don Venustiano Carranza, este, no obstante su antigua afiliación porfirista y después de alguna vacilación, se puso del lado del pueblo, desconociendo a Huerta y a su gobierno. La legislatura de Sonora tomó medidas semejantes y las fuerzas auxiliares del Estado se declararon en rebeldía. Entonces ya hubo toda una partición del país. Y fue que empezó, pues sí, la matanza. Vamos a ver. Sí, era normal, dice el régimen constitucional había sido interrumpido por obra del crimen. Recobraba el pueblo su soberanía y el mando debía confiarse a alguno de los gobernadores, alguno de los funcionarios legítimos que todavía conservaba el poder. Bueno, entonces, y sí, la dice el número de fuerzas auxiliares que tenía sus órdenes y la respetabilidad de su figura concurrían en favor de Carranza. De suerte que rápidamente, sin discusión previa, por acuerdo tácito, la parte sana de la nación y los rebeldes, que cada día aumentaba, comenzaron a reconocer a Carranza como jefe del país, en su hora de angustia y de vigorosa purificación. Bueno, entonces, sí, el 2 de marzo de 1913 publicó Carranza el Plan de Guadalupe, que era un simple llamado a las armas bajo la jefatura del propio gobernador de Coahuila, es decir, de él, y con la mira de restablecer el imperio de la Constitución y de derrocar, ajusticiar a los usurpadores. Bueno, entonces surgió pues sí, mucha inestabilidad, mucho periodo de lucha entre todas las facciones. Vamos a ver. Ahora vamos, ya que después llegó Carranza al poder, vamos a ver qué pasó después. Vamos a ver. Ya después, por todas las revueltas, sí, Carranza llegó al poder. A ver. Dice, nunca la administración se había identificado con la persona del jefe del gobierno en forma tan rigurosa, y no porque fuese Carranza hombre de tan extraordinaria capacidad, sino porque el ansia del mando, la envidia de subordinados más capaces lo llevaban a intervenir en la nimiedad de los detalles con perjurio del despacho. Desde el principio, la ineptitud de Carranza fijó, cada quien la interpretaba a su modo. En Matamoros, cada uno de los jefes militares, Lucio Blanco, expidió títulos de propiedad de 100 o más hectáreas sobre tierras todavía no legalmente expropiadas. En el resto del país, los diferentes jefes se contentaron con apoderarse de las propiedades rústicas que más le gustaron. En la región del sur dominada por Zapata, sustraída del todo a la autoridad de Carranza. No hubo mejor método. Y dice, se seguía allí de palabra el llamado Plan de Ayala, réplica del Plan de San Luis Potosí, expedido por Madero. Pero en realidad Zapata y sus jefes tomaron para sí las fincas. Sí, les digo, espero que no sean fanáticos de Emiliano Zapata, porque dice,
Sí, había hecho el plan de Ayala, el famoso plan de Ayala, que era supuestamente una réplica del plan de Madero, del plan de San Luis Potosí. Pero en realidad Zapata y sus jefes tomaron para sí las fincas. Entonces sí, no fue el héroe que nos pintan. Es lo que les digo, nos pintan de muy de héroes a quienes no deben. Madero sí es reconocido, pero ya lo que es Zapata, Juárez, pues no, no deberían tener el reconocimiento que tienen. Entonces sí, hay mucho maniqueo en nuestra historia. Por eso es importante estudiar y ser fuertes de mente, no guiarse por la ideología de uno solo. Les digo, incluso yo, no, yo no solamente leo a José Vasconcelos y no estoy del todo de acuerdo con él, digamos en un 90%, y ya el otro 10% yo estudio de otras cosas, pero sí, hay que leer mucho. Ah, bueno, entonces, y ya fue todo, fue este periodo, y ya después vamos a ver qué pasó con la Constitución, cómo surgió la Constitución. Sí, Zapata no reconocía en Carranza ningún jefe. El país estaba dividido. Aparentemente el presidente era Carranza o el jefe de gobierno era Carranza, pero no, nadie lo reconocía. Vamos a ver, vamos a seguir. Y aquí está lo importante. Tan profunda tan profunda llegó a ser la división de los distintos bandos, es decir, Carranza, Zapata, Villa, Obregón, todos distintos estaban, cada quien estaba por su lado, que pronto cada uno tuvo en Washington un representante independiente. Ahí está, todos tuvieron en Estados Unidos un cobijo, un amparo, un apoyo, ¿no? Entonces, realmente nuestros héroes de la revolución prácticamente fueron apoyados, sí, por Estados Unidos. Los de Villa querían que se convocase a elecciones para eliminar a Carranza. Los de Carranza querían aplazar las elecciones durante el largo periodo de dictadura preconstitucional. Y los de Zapata abogaban por una república indígena y de un reparto de tierras según el plan de Ayala, no según comunismos o colectivismos que todavía ni apuntaban en el doctrinarismo nacional. En el fondo, cada uno de los tres bandos cortejaba en favor de Washington, es decir, de Estados Unidos. Ahí está, lamentablemente así fue. Quedamos oprimidos siempre por Estados Unidos, los tres bandos, es decir, los bandos, ¿quiénes son los tres bandos? Carranza, Villa, Francisco Villa y Zapata. Los tres finalmente cortejaban en favor de Estados Unidos. O sea, el reconocimiento de beligerancia que daba acceso al mercado de armas. Cada uno aspiraba a hacerse de elementos de guerra para destruir a sus rivales. Entonces sí, finalmente eh, surgió más de lo mismo, más del extranjero, ¿no? El gran ideal maderista de la unión de todos los mexicanos bajo un programa civilizado y legal era generalmente relegado y cada uno luchaba por su ambición. Es lo que pasa actualmente. Cada uno lucha por su ambición. Cada uno bajo el antifaz de reformas sociales inauditas, exageradas y realizables. Es lo que pasa actualmente. Entonces sí, quizás con Madero fue el último intento de sacar al país del hoyo. En mi opinión, Porfirio Díaz se la supo llevar más o menos con el extranjero. Lo supo lidiar para que también México estuviera próspero. Pero y ya Madero, bueno, ya tenía otros ideales de independencia total, pero que le costaron su derrocamiento. Entonces sí, uno quiera o no, pues tienen un poder grande Estados Unidos, que finalmente pues derrocó a Madero. Vamos a ver. Como dije, no digo que hay que pelearse con Estados Unidos, hay que sabérsela llevar bien, porque si uno quiera o no, pues sí, sí tiene poder. Vamos a ver, y ya está la Convención de Aguascalientes. En estas condiciones y en último esfuerzo para evitar el derramamiento de sangre, un grupo de patriotas ideó la celebración de una Convención Nacional Revolucionaria. Pese a la resistencia opuesta por Carranza, se celebró esta convención en Aguascalientes, en el mes de octubre del año 14, 1914.
Entonces estuvieron ahí todos los villistas, los zapatistas y la mayor parte de los generales de Carranza. Hasta hay una foto, ¿no? De Villa, de Francisco Villa con Zapata. Entonces, sí, hasta está esa foto, esa famosa foto de la Convención de Aguascalientes, que públicamente desobedieron a su jefe. Ah, bueno, por su parte, en las deliberaciones de la Asamblea. Ah, bueno, entonces sí, esa fue la famosa Convención de Aguascalientes. Y ya después fue expulsado Carranza de México por las fuerzas de las armas. Ah, bueno, vamos a seguir, vamos con la Constitución. Miren, algo que no se menciona mucho. Bueno, ya después Carranza se fue a Veracruz y ya ahí es donde ¿cómo se dice? Replanteó su estrategia, ¿no? Que acababan de desalojar los norteamericanos para entregárselo. Ven, todos tuvieron apoyo de Estados Unidos. Dice Carranza se hizo fuerte en Veracruz, que acababan de desalojar los norteamericanos para entregárselo. Y apoyado por los recursos de guerra que le enviaba de los Estados Unidos, los activos agentes que tuvo en Washington. Ahí está. El gobierno de la nueva convención, fundido con el villismo, logró dominar nueva parte del país, gracias a la acción guerrera irresistible del general Villa. Y el gobierno de la convención enarboló por cerros y valles una legalidad transhumante que poco a poco acabó en dispersión. Y algo que no se menciona mucho, dice, en estas condiciones, el árbitro de los destinos de México llegó a serlo el presidente Wilson, el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, por la facultad que tenía de cerrar la frontera para el comercio de armas y municiones a la facción que no mereciese sus simpatías. Entonces, así controlaba Estados Unidos a los tres bandos. A los tres les proveía de armas y conforme a su conveniencia les cerraba el suministro. Es lo que les digo, es una clásica estrategia, y sí, trágica también, de, digo, trágica para México, de Estados Unidos y de la banca internacional judía. Le apuesta a todos los bandos, apoya a todos los bandos y ve cuál es el más fuerte, cuál es el que va a ganar. Digo, así le apuesta a todos para que en caso de que llegue alguno de ellos al poder, así le sirva a sus intereses. Sí, sí se entiende. Así tiene asegurados sus intereses con todos los bandos y así ninguno de los bandos queda sin su influencia. Es una clásica estrategia que sigue actualmente. Todos los partidos tienen apoyo de un grupo de Estados Unidos, todos, todos, todos. Sí, espero que no sean muy fanáticos del presidente actual, pero también tuvo su apoyo de Estados Unidos. Todos los candidatos lo tenían. Digo, aquí entre nos, digo, y que quede grabado, no tengo miedo. No sé si se acuerdan, en 2018, ¿quiénes eran los candidatos? Eran pues Andrés Manuel, Antón Meade, Omid, Antonio Meade, creo que se llamaba, Omid. ¿Y quién más? ¿Cómo se llama? El del PAN. Ay, se me fue el nombre, ¿no se acuerdan cómo se llamaba? Ah, bueno, el punto es que los tres tenían apoyo de Estados Unidos. Meade tenía en su momento apoyo, bueno, estaba su programa presidencial, lo había diseñado en su momento la America Society, una organización de Estados Unidos. Andrés Manuel, espero que no sean muy fanáticos de él y espero que no me fusilen, digo, por publicar esto. Andrés Manuel, tuvo mucho apoyo. No digo todo, digo para que no se enojen, pero sí tuvo mucho apoyo de lo que fue precisamente, coincidentemente, el, el, el Woodrow Wilson, digo, hablando de que el presidente que ahí apoyó a todos los revolucionarios, el Woodrow Wilson Center, es un instituto de Estados Unidos que se llamó así, Woodrow Wilson Center, y que viene siendo como el que diseña nuestra política, es el que diseña la política para los presidentes. Anaya, ya me acordé, el del PAN. También tenía apoyo de Estados Unidos, también. Entonces, pero me voy a concentrar en los dos principales, los del PRI y el de Morena, ¿no? Pero también el otro, sí, también. ¿De quién tenía apoyo Anaya? De BlackRock, creo. De un,
de un conglomerado financiero. Creo era de BlackRock. Entonces sí, todos tenían apoyo de Estados Unidos y de la banca internacional. Entonces sí, así los intereses de Estados Unidos y de la banca internacional están asegurados. ¿Sí? Los tres estaban en contubernio. Bueno, tenían apoyo, tenían apoyo. Pero sí, el presidente actual, pues sí, ha hecho cosas buenas. Ha sabido manejar la situación extranjera. No del todo, pero sí, un poco. Pero sí, me atrevo a decir que con la pandemia, creo que sí, Andrés Manuel debía estar de presidente. Creo que hubiera sido peor con nosotros. Digo, en mi opinión. No soy un fanático del presidente, ya acabo de decir que también tuvo apoyo de Estados Unidos, pero también digo como José Vasconcelos, lo bueno y lo malo. Creo que sí, debía estar mejor este presidente para esta época de la pandemia. Creo que sí fue bueno que estuviera. Vamos a ver, vamos a seguir. Entonces sí, lamentablemente todos los presidentes deben tener el visto bueno de Estados Unidos. Vamos a ver. Entonces, bueno, ya son 11:30. Entonces sí, la revolución al principio quizás inició bien con Madero, pero ya después siguió completamente bajo la influencia de Estados Unidos. Y así terminó, ¿no? Y ya después vino Plutarco Elías Calles, un completo servidor de Estados Unidos, completo al 100, a su mecha, que introdujo muchas leyes antirreligiosas, antiagrarias, todo. Entonces, y ya después, bueno, surgieron los demás presidentes. Ah, bueno, entonces, dudas, comentarios hasta acá. Ah, bueno, entonces, nos vemos la próxima clase. Estudien, vamos a ver, estudien las grabaciones. De ahí voy a sacar el examen. Más que nada las fechas importantes y los hechos, ¿sí? De ahí voy a sacar el examen. Sobre las opiniones ya sobre las influencias extranjeras, sí, quizás no le pregunte, una que otra pregunta por ahí. Pero sí, más que nada voy a preguntar los hechos y las fechas importantes, ¿sí? Ah, bueno, entonces échenle ganas, nos vemos la próxima clase.